Muy buen día a todos. Vamos a empezar con el teórico número 7 para entrar a desarrollar las enfermedades víricas. Vamos a empezar agrupando las enfermedades para poder identificarlas por alguna característica. En este caso yo les agrupé a varias enfermedades por su característica que sería que son hemorrágicas. Por eso las fiebres hemorrágicas transmitidas por virus. Acá podemos ver que les coloqué las enfermedades, el agente etiológico por otro lado y por otro lado les coloqué los reservorios. Bien, en este primer grupo de fiebres hemorrágicas víricas podemos nombrar a la fiebre hemorrágica argentina, que pertenece a la familia Arenoviridae, y en este caso el reservorio es el ratón Calomis musculinus. Después tenemos también la fiebre hemorrágica boliviana o de machupo, transmitida por Calomis caliosus, que es otro tipo de roedor, la fiebre hemorrágica brasilera o Savia, que también es un roedor que todavía no está muy identificado cuál es el reservorio específico, o sea, la especie específica de roedor. Después tenemos la fiebre hemorrágica venezolana o guanarito, también transmitida por Sigmodon alstoni, que es otra especie de roedor. Y tenemos también dentro del mismo grupo de la familia Arenaviridae la fiebre de Lassa. En este caso también es importante el roedor porque se transmite a través del contacto por Mastomys natalensis. Después tenemos otro grupito de enfermedades dentro de las que siguen siendo todas estas hemorrágicas, que serían la familia Bunjaviridae. Acá tenemos la enfermedad del hantavirus, que después la van a ver también, transmitida por Oligorhizomis longicaudato a través de sus secreciones y excreciones aerógenas. También tenemos la fiebre hemorrágica de Crimea y Congo, pero si ustedes se fijan, esta enfermedad que pertenece a la misma familia de la enfermedad de hantavirus, ya acá les hice una línea roja. ¿Por qué? Porque en este caso, tanto el reservorio como el vector ya no van a ser roedores, sino van a ser garrapatas. En el caso de la fiebre hemorrágica de Omsk, también está dentro de este cuadrito, porque también el transmisor son garrapatas, Dermacentor pictus. En este caso, la fiebre hemorrágica de Omsk pertenece a la familia Flaviviridae. Después tenemos otra familia que es Filoviridae, donde tenemos dos enfermedades que son hemorrágicas, también muy conocidas, como es el ébola y la fiebre de Marburg, pero no se encuentran en América. Ambas enfermedades, el reservorio son distintas especies de murciélagos. Bien, ahora, pasando a otro grupo, tenemos las fiebres que son transmitidas por mosquitos. Acá tenemos un gran grupo de enfermedades donde podemos tener la fiebre amarilla, la fiebre de Zika y la fiebre de dengue, que pertenecen a la misma familia Flaviviridae y que son también transmitidas por el mismo vector. Tenemos el Aedes aegypti en todos los casos. En la fiebre amarilla va a depender también si los ciclos son urbanos o son ciclos silvestres, donde vamos a tener también el Lemagobus en los primates y en el hombre, que son otros ciclos. Acá yo les puse en realidad los más importantes, ¿sí? Pero también hay secundarios y vectores terciarios que pueden llegar a transmitir las mismas enfermedades. Luego tenemos dentro de la familia Togaviridae la fiebre de chikungunya, tenemos la fiebre de Mayaro y la fiebre de Sinbit. En la de chikungunya también el vector es el Aedes aegypti. En el caso de la fiebre de Mayaro ya tenemos el Haemococcus hantinomys, y en el caso de la fiebre de Sinbit tenemos Culex, el género Culex. Luego tenemos la familia Bunjaviridae con dos fiebres, que sería la fiebre de Oropucho y la fiebre del Valle de Rift. Acá también vamos a tener vectores como el Aedes serratus, Coquiletidia en el primer caso, y en la fiebre del Valle de Rift como vector vamos a tener Aedes, ¿sí? También tenemos de la familia Flaviviridae la fiebre de Ileus, ¿sí? Y la familia Reoviridae la fiebre Orunco. Estas dos le puse acá como apartada porque no se encuentran en América. Y son transmitidas también por mosquitos que del género Zorófora y Aedes en el primer caso, y Anopheles, Aedes y Culex en el segundo caso. Pasando a otro grupo de enfermedades virales, tenemos las encefalitis virales transmitidas por mosquitos. Esta ustedes la conocen bastante bien,
que son las encefalitis equina del este, la equina del oeste y la encefalitis equina de Venezuela. Todas estas pertenecen a la familia Togaviridae. Estas son transmitidas también por mosquitos, justamente porque son vectoriales. En el primer caso, encefalitis equina del este a través de Aedes especie, también de Culex y Culiceta, dependiendo del lugar geográfico. Encefalitis equina del oeste por Culex especie, la encefalitis equina de Venezuela por Culex, Sorófora y también por Aedes. Por otro lado tenemos otro grupo que es de la familia Flaviviridae, donde tenemos la encefalitis de San Luis, transmitida por Culex, King fasciatus, Pipiens y Tarsali también, dependiendo de la zona geográfica. Encefalitis West Nile, que también es por Culex especie. Todas estas tenemos en América. Y después tenemos las encefalitis del Valle de Murray y la encefalitis japonesa, que si bien pertenecen a la misma familia, estas no se encuentran en América y son transmitidas también por la especie Culex. Por otro lado, hicimos otro grupo de enfermedades, que son las enfermedades de transmisión directa, es decir, por contacto o aerosoles. Acá tenemos la rabia, la enfermedad de Newcastle, la estomatitis papular bovina, gastroenteritis por rotavirus, poliartritis vírica, sarampión, hepatitis vírica. Bien, por acá tenemos otro grupo de enfermedades que son vectoriales pero transmitidas por garrapatas. Entonces, enfermedad de la selva de Kisansur, tenemos la encefalitis ovina, encefalitis primavero-estival rusa y centroeuropea, la encefalitis de Powassan, la fiebre por garrapatas del Colorado. También tenemos la fiebre hemorrágica de OMS, que esta también yo la puse en la clasificación de las fiebres hemorrágicas, ¿sí? Porque la podemos poner acá porque es transmitida por garrapatas en este grupo, pero también como tiene la característica de ser hemorrágica, la puse en el otro grupo. Después tenemos las enfermedades virales producidas por herpes. Acá tenemos herpevirus simiente, el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. Después tenemos todo el grupo de las distintas influencias, que ya la vamos a ver también en el teórico, en otro teórico. Y tenemos acá las enfermedades víricas vesiculares, pero no transmitidas por mosquito, como son la fiebre aftosa y la estomatitis vesicular, y las enfermedades también vesiculares, pero vectoriales y sí transmitidas por mosquito. Acá tenemos la enfermedad indiana y la enfermedad de New Jersey. Y por último también tenemos una clasificación donde encontramos las enfermedades clasificadas como las viruelas, la pseudoviruela bovina, la viruela caprina y la viruela de primates no humanos. Con esto más o menos terminamos la clasificación de las enfermedades virales, pero agrupadas como para poder entender, ya sean porque sean vectoriales por alguna sintomatología y a su vez también agrupada por su agente etiológico, su familia. Bien, ahora vamos a entrar a ver rabia. Si bien es una patología que ustedes ya conocen porque en varias asignaturas se ha desarrollado, vamos a repasar algunos de los aspectos más importantes y hacer hincapié en otros a tener en cuenta más relacionados a lo que es la salud pública. Bien, vamos al concepto de rabia. La rabia es una zoonosis que afecta el sistema nervioso central, generalmente de carácter letal. Es producida por el virus rábico, que pertenece al género Lyssavirus y la familia Rhabdoviridae. Sus huéspedes son diferentes animales, domésticos, silvestres e incluso el hombre. Su distribución es mundial, a excepción de la Antártida, existiendo muy pocos países en los cuales ha sido eliminada. Si bien es de denuncia obligatoria, su notificación se encuentra por debajo de su nivel real. Bien, vamos a seguir con la estructura del virus rábico. Vamos a empezar recordando que se trata de un virus que pertenece a la familia Rhabdoviridae del género Lyssavirus. Sus medidas son de 180 nanómetros de largo por 75 nanómetros de diámetro y posee una forma característica de bala, con una nucleocápside helicoidal con una cadena de ARN monocaternario en sentido negativo que está compuesto por 12.000 bases, una capa bilipídica que la rodea y tenemos que codifica 5 proteínas importantes. Posee en esa capa proyecciones que son espículas compuestas de glicoproteínas que son importantes porque son las que van a reaccionar para inducir a la producción justamente de los anticuerpos.
También por otro lado tenemos las nucleoproteínas de ARN, que es una proteína estructural. Son importantes porque componen un antígeno de grupo específico que va a servir luego justamente para diferenciar los diferentes tipos de grupos. Luego tenemos la proteína de matriz entre la envoltura y la nucleocápside. Y dos proteínas polimerasas ARN, que son proteínas no estructural dependientes justamente del ARN. También vamos a recordar que un virus calle es aquel que fue recientemente aislado de los animales y no sufrió modificaciones en el laboratorio. Y por otro lado, el virus fijo, justamente lo contrario, es aquel que ha sufrido cambio en los animales de laboratorio, es decir, que ha sido manipulado por el hombre, el cual tiene las características de tener un periodo de incubación corto y no invadir las glándulas salivales, a diferencia del virus calle, donde el periodo de incubación es largo y depende de la especie animal. Bien, entonces pasamos a la clasificación de los lisavirus. Acá ustedes pueden observar que tenemos los genotipos, por otro lado la denominación, los filogrupos, los hospedadores y la distribución geográfica. Nosotros en América tenemos el genotipo 1, que como ustedes pueden observar podemos tener dos tipos de hospedadores para este genotipo, ¿sí? Terrestres y aéreos. Si hablamos de aéreos, los únicos mamíferos aéreos son los murciélagos. Después veremos más adelante las distintas especies. Pero si hablamos de terrestres, ya podemos pensar que involucran a varias especies animales. Aquí lo que tenemos que resaltar es que el genotipo 1 terrestre, ¿sí? El terrestre posee una distribución mundial, mientras que el genotipo 1 pero aéreo se da únicamente en América. A partir de acá, ustedes pueden observar que el resto de los genotipos se da en murciélagos en todo el resto del mundo. Miren la importancia que tienen los murciélagos con los virus del género Lisavirus, que si bien nosotros en nuestra carrera no los estudiamos mucho, también generan síntomas similares a las rabias del genotipo 1. Serían todos estos, el Lagovac, Mocola, Duvenage. Por ejemplo, Duvenage es un virus que presenta síntomas muy similares al virus rábico, es bastante confundible también. Y como estos, muchos otros más. Le vamos a sumar también otra característica importante, por ejemplo, es que el mayor porcentaje de murciélagos aparte pertenece al grupo de trófico insectívoros. Cuando hablamos de grupo trófico nos referimos a la alimentación, ¿sí?, de esos murciélagos, y en menor grado a frugívoros y nectívoros. Sin dejar de lado esos dos genotipos, que sería el Icoma y Mocola, acá Icoma y el Mocola, que si bien se han identificado en animales terrestres, no está aún bien determinado cuáles son esos reservorios. O sea, estos dos serían los únicos que probablemente puedan ser terrestres, pero todo el resto, como pueden observar en la clasificación, son murciélagos de distintos grupos tróficos y, vuelvo a repetir, en su mayoría de insectívoros. Bien, ¿cuál es la importancia entonces de saber identificar el genotipo? Si podríamos decir que ya sabemos que en América únicamente tenemos el genotipo 1, o saber las variantes antigénicas de esos genotipos. En nuestro caso, hablando geográficamente, únicamente las variantes del genotipo 1, ¿sí? Bien, para eso vamos a ir entendiendo de a poco y vamos a repasar lo que serían los ciclos de rabia en función a los reservorios y a la distribución geográfica. Entonces tenemos que en cuanto a los ciclos aéreos, podríamos decir, obviamente, los ciclos aéreos están constituidos por mamíferos que son voladores, que en este caso los únicos mamíferos voladores son los quirópteros. Pero tenemos el ciclo aéreo que es urbano, que está constituido justamente por quirópteros, pero del tipo insectívoros. En el caso del ciclo aéreo rural o silvestre, también está constituido por insectívoros, pero acá también le sumamos los hematófagos, como representante el Desmodus rotundus en nuestro continente. Luego tenemos los ciclos que son terrestres, que se van a desarrollar con especies animales que se van a desplazar por la tierra. Estos últimos los vamos a dividir entonces en ciclo terrestre urbano, que está representado por el canino doméstico, y un ciclo terrestre rural o silvestre, que están representados por distintas especies, como es el cuatí, como es el aguaraguazú, y también con distintas especies de zorros cánidos silvestres.
Bien, ahora vamos a pasar a ver cuáles son esas variantes antigénicas del virus Calle o virus clásico del genotipo 1. Recuerden que estamos hablando tanto de los ciclos como de estas variantes antigénicas distribuidas ahora en Argentina, porque todo esto puede ir cambiando según la zona geográfica. Sí, el genotipo 1 es el que se mantiene directamente en América. Primero vamos a ver cuál es el concepto que entendemos por variantes antigénicas de los virus. Como dijimos anteriormente, en América encontramos únicamente el genotipo 1, pero dentro de este mismo genotipo existen diferencias que son estructurales en su núcleo proteína, y estas diferencias pueden ser detectadas por anticuerpos monoclonales que van a permitir establecer justamente las distintas variantes antigénicas. Cada una va a estar adaptada a diferentes especies de animales que van a cumplir el papel de reservorio. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber identificar y recordar, que estas variantes antigénicas están en concordancia con distintos tipos de reservorios y obviamente con los ciclos, que estos ciclos son los que mencionamos anteriormente. Si hablamos de la variante 1, variante antigénica 1, esta corresponde justamente a caninos y felinos, y el ciclo sería el ciclo terrestre y urbano. En el caso de la variante 2, a cánidos silvestres, el ciclo es terrestre, pero es rural o silvestre. En el caso de la variante 3, correspondería a murciélagos que son hematófagos, o sea, exclusivamente a Desmodus rotundus, y en este caso, obviamente, el tipo de ciclo va a ser un ciclo aéreo y rural en Argentina. La variante 4 corresponde a murciélagos que son insectívoros, específicamente Tadarida brasiliensis, y el ciclo va a ser aéreo pero urbano, porque es una especie que se encuentra en zona urbana. La variante número 6, murciélagos insectívoros, en este caso Lasiurus cinereus, que también es una especie pero de murciélagos insectívoros, pero que se encuentra en zona tanto urbana como rural. También hay otras variantes que corresponden a murciélagos de distintas especies, como son, o géneros mejor dicho, como es el Myotis, Eptesicus y Histiotus. Entonces, es importante conocer estas variantes antigénicas porque en situaciones epidemiológicas vamos a poder construir el ciclo de la cadena epidemiológica ante la presentación de un caso. Entonces, repasando, vamos a ver por qué es necesario conocer la variante viral. ¿Por qué? Porque vamos a poder determinar en un caso cuál fue el reservorio original que lo provocó. Vamos a ir a un ejemplo, ¿sí? Vamos a tener el caso de un felino que supongamos que presente síntomas de rabia, y luego vamos a ver que se detecte como caso positivo a rabia. Si este felino se detecta como caso positivo a rabia con la variante 3, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar que este gato tuvo un contacto ¿con quién? Con un murciélago, y específicamente el Desmodus rotundus. ¿Por qué? Porque el Desmodus rotundus es el que posee justamente la variedad antigénica 3. Ahora, si en el análisis de laboratorio se detectó la variante número 4, ¿qué voy a pensar? Si se detectó esta variante, vamos a pensar en un murciélago, pero en este caso con la especie Tadarida brasiliensis, ¿sí? Que es una especie insectívora. Ahora, si se detecta, por ejemplo, la variante 6, vamos a pensar en el contacto también con un murciélago insectívoro, pero de la especie Lasiurus cinereus, ¿sí? Ahora, con la detección de otra variedad, por ejemplo, la variedad 2, ¿qué vamos a pensar? Que este gato tuvo contacto con cánidos silvestres, ¿sí? Y si se detecta la variedad 1, ¿qué vamos a pensar? Que este gato contrajo la enfermedad, contrajo la rabia, mediante el contacto ¿con quién? Con cánidos domésticos. Entonces, de esta manera podemos corroborar mediante este ejercicio que conocer estas variantes nos van a permitir determinar el reservorio original de un caso. Todas las características tienen que estar en un contexto especial para que pueda ser objetiva esa relación. Me refiero a que si, por lo menos en Argentina, se está detectando, por ejemplo, una variedad 3 que es de Desmodus rotundus, seguramente el contexto sería de un gato
que habita en un hábitat rural, porque nosotros sabemos que acá en Argentina el hábitat del Desmodus rotundo es un hábitat rural y no es urbano. Sería muy extraño que se detecte esta variedad en un felino que vive en pleno centro, por ejemplo en la ciudad de Corrientes, o peor aún en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, supongamos que se detectaría la variedad 3 de Desmodus rotundus y ese gato vive en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Corrientes, ahí ya comenzaríamos a realizar la anamnesis epidemiológica, porque podría el gato haber viajado con sus dueños a un lugar rural, contactarse con el Desmodus rotundo, contraer la variedad y luego volver a la ciudad. Pero justamente esa detección de la variedad es la que me va a llevar a reconstruir la cadena de infección del caso, ¿sí? Por eso es tan importante no solamente la detección de ser positivo o negativo a rabia, sino detectar la variante antigénica a la cual corresponde. Bien, acá es para que simplemente ustedes puedan observar las variantes antigénicas del virus rábico distribuidas por provincia. Por ejemplo, si ustedes observan en las primeras, que es en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, las variantes son simplemente la variante 4 y 6, que estas corresponderían a murciélagos que son insectívoros, que sería Tadarida brasiliensis y Lasiurus cinereus, simplemente. Si ustedes ven la variante 3, que recordamos que pertenece a Desmodus rotundus, las provincias, en esta fila, las provincias donde circulan justamente es Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, tenemos Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Todo este resto pertenecen a variantes de quirópteros. Lo que sí llama la atención serían las variantes 2 y 1. La variante 2, si ustedes recuerdan, eran de cánidos silvestres y únicamente la circulación y con algunos brotes se encuentran en Chaco y en la provincia de Formosa. Y la variante 1 vamos a tener en la provincia de Jujuy y de Salta. Ya vamos a ver cómo se presenta epidemiológicamente, ¿sí? Que sería el único lugar donde en los últimos años hubieron brotes de rabia canina. Y como pueden observar, en el resto de Argentina, en el resto de las provincias, no hay rabia canina. Eso tienen que tener en cuenta también. Bien, esto es importante que quede claro que estas variantes que acabamos de ver relacionadas a las especies solamente se encuentran en nuestro país. O sea, no son las variantes que se encuentran en nuestro país, sino la relación de las variantes con sus reservorios, porque existen muchas otras variantes en el continente americano. Incluso se pueden presentar dos variantes antigénicas en un mismo reservorio, ¿sí? Se da mucho justamente en los quirópteros. Pero bueno, esta es la circulación con sus respectivos reservorios en nuestro territorio. Eso es lo que sí tiene que quedar claro. Bien, vamos a pasar entonces a otro tema que sería otra importancia, mejor dicho, en la detección de las variantes antigénicas y conocer esos genotipos. Justamente es la importancia del efecto spillover o llamado fenómeno spillover. Ustedes ya habrán escuchado este concepto, sobre todo ahora con la situación del coronavirus y su investigación epidemiológica para detectar quién es el reservorio. La importancia que tiene justamente el salto de un genotipo viral de una especie animal que es reservorio natural hacia otra especie animal que podría ser un hospedador ocasional o final, con la posibilidad justamente de la adaptación genómica. Este es otro de los motivos de la vigilancia epidemiológica de los virus circulantes, obviamente no solamente de la rabia, ¿sí? Pero es muy importante el efecto spillover que se puede dar entre diferentes especies animales. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ver los ejemplos de las posibilidades de salto viral y posibles adaptaciones, ¿sí? Si yo tengo de un ciclo terrestre, pero de una variedad urbana o una silvestre o viceversa, por ejemplo, ¿qué podría suceder? Entonces, la variante 1, que se mantiene en cánidos domésticos, podría saltar y adaptarse al reservorio silvestre. Y la variante 2, que se mantiene en animales silvestres, podría saltar y adaptarse a un reservorio urbano. De la misma manera, podemos tener otro efecto spillover
¿A partir de qué? De un ciclo aéreo. Ya no es un ciclo netamente terrestre, sino un ciclo aéreo. En este caso podemos tener la variante 3, que se encuentra en murciélagos que son hematófagos. Acá se mantiene esta variante. Y esta puede saltar a un reservorio también urbano, pero en murciélagos que habitan, digamos, zonas urbanas y que no son hematófagos. Acá representados por la variante 4 y 6, yo le puse únicamente la imagen de la Sciurus cinereus, pero acá también estaría Tadarida brasiliensis, y poder adaptarse entonces a la variante número 3. Y por último, también podemos tener un ciclo, un salto, digamos, spillover, que sea de ciclo aéreo a terrestre. Acá podemos llegar a tener a este murciélago, que es hematófago con la variante 3, que va a hacer ese salto directamente hacia un ciclo, digamos, hacia especies que son terrestres, donde tenemos los bovinos, los equinos e incluso el hombre. Y en este caso, también un ciclo aéreo, pero especies que son urbanas, va a hacer ese salto spillover hacia también animales y especies, ¿no es cierto?, que son terrestres, como individuos como el hombre, cánidos silvestres, cánidos domésticos y el gato. Como podrán observar, estas posibles relaciones de saltos y adaptaciones genómicas son las que se encuentran en constante vigilancia epidemiológica en nuestro país. Vamos a repasar los mecanismos de transmisión, ¿sí? La rabia puede transmitirse de un individuo infectado a otro sano a través del contacto con la saliva, que puede producirse por la mordedura, que es un mecanismo de transmisión viral directa, la lamedura de las mucosas y de la piel con solución de continuidad o rasguño. También se puede dar por la predación o aplastamiento de encéfalo. Es bastante común ver los gatos cómo juegan con los murciélagos. En este caso el problema se da cuando el gato muerde la cabeza y con esta acción tiene un contacto directo con la masa encefálica del murciélago, que si tiene circulación viral va a contraer inmediatamente la enfermedad. Otros es por trasplantes también de córneas, órganos sólidos o tejidos vasculares provenientes de donantes que estaban infectados con el virus rábico. Hay varios casos documentados en el mundo de transmisión de la rabia por este mecanismo, lo que se debe a que en los estadios terminales de la enfermedad el virus rábico se encuentra en muchos órganos, en muchos tejidos. También tenemos lo que sería la vía aerógena de transmisión por medio de aerosoles que están cargados con el virus. Es una forma posible también de transmisión de rabia dentro de una colonia de murciélagos, entre ellos mismos, es decir, una transmisión viral entre ellos, entre los propios murciélagos, pero también como forma de transmisión al humano que visita, que entra a las cuevas donde habitan dichos animales. Asimismo, se le adjudica ser la forma de contagio en personas que trabajan en laboratorios donde se manipula también el virus rábico. También se ha citado la mantención del virus rábico por ingestas de animales que son silvestres, muertos por rabia y que son ingeridos por otros animales en un ambiente silvestre. Y también se ha citado la transmisión por leche en países pobres, leche no pasteurizada, pero son citas y es muy raro. Bien, en cuanto a la patogénesis, sabemos que el virus, ¿sí?, penetra en el lugar de inoculación y en ese lugar va a permanecer durante un tiempo y se va a multiplicar. Por eso todos sabemos lo importante que es una buena higiene en el lugar luego de la mordedura de un animal, con mucha agua y jabón, que puede llegar a neutralizar el virus si todavía se encuentra en la superficie. Pero como siempre se les enseñó, no cepillando la herida porque podemos dañar aún más los tejidos y los virus van a poder entrar con mayor facilidad. Luego van a pasar, ¿no es cierto?, de este lugar al sistema nervioso periférico y se van a desplazar hasta llegar al sistema nervioso central por los axones de los nervios. Una vez que lleguen al sistema nervioso central, el virus se difunde, luego por los axones de los nervios periféricos ya en forma centrífuga hacia las glándulas salivales y también hacia los órganos, hacia las glándulas, a la saliva, sobre todo el fluido cerebroespinal va a bajar, y también los órganos va a llegar hacia pulmones, glándulas suprarrenales, riñón, vejiga, corazón, ovario, testículos, páncreas, tracto digestivo, córnea, célula germinativa de los folículos pilosos, glándulas sebáceas, papilas linguales
y la grasa parda de los murciélagos. Por otro lado también tener en cuenta que si bien la sangre en la orina y las heces no son consideradas de alto riesgo, pero sí se ha comprobado que en algún momento hay circulación, por lo tanto siempre tener las medidas de precaución necesarias. Por otro lado, recordar que la rabia se puede dividir de acuerdo a sus manifestaciones clínicas en una encefalitis muda o paralítica y una encefalitis furiosa o clásica. Esto ya lo vieron ustedes en otras asignaturas. Bien, pasamos ahora entonces a el periodo de incubación. El periodo de incubación es todo un problema real porque no es exacto. Incluso hay especies en las cuales no lo conocemos y ese es el tema importante y el más grave, el no saber cuál sería el periodo probable de incubación. Como ustedes saben, también ese tiempo depende de muchos factores, el que sea más o menos extenso ese periodo. El tiempo en que el virus permanece en el sitio de entrada, ¿sí? La riqueza en las terminaciones nerviosas de ese sitio, la distancia entre el sitio de entrada y el sistema nervioso central, la velocidad de transporte axonal, la profundidad de las heridas, la patogenicidad del genotipo o variante viral, la especie, ¿no es cierto?, animal, la carga viral inoculada y también el estado inmune del individuo. Pero basándonos en estos factores se promedia y lo que sí se conoce es que en las especies como perros, gatos y ahora incluidos los hurones domésticos acá en Argentina, el periodo de incubación es de días a meses con un promedio de 30 a 60 días. En los animales de importancia económica, desde 25 a 150 días. En el humano, menos de 2 semanas a más de un año, con un promedio de 2 a 4 meses. Y en los mamíferos silvestres, acá le puse con rojo porque es muy importante que justamente el periodo de incubación es desconocido. Este es un tema clave. Luego, justamente para poder aplicar medidas de prevención y control, al ser desconocido, no se va a llevar, digamos, las mismas estrategias como en el caso de las especies donde se conoce cuál es el periodo. Bien, vamos a pasar ahora a los aspectos epidemiológicos. Como dato general, a pesar de que existen vacunas antirrábicas, más del 95% de las muertes por rabia se dan por rabia canina en África y en Asia, y principalmente en comunidades que son rurales, donde las principales víctimas son niños. Vamos a ir entonces directamente a América y vamos a conocer algunos datos epidemiológicos, empezando por Norteamérica. Bien, los programas de vacunación contra la rabia canina han detenido la propagación natural de la rabia entre los perros domésticos, que ya no se considera un reservorio de la rabia en ese país. Sí se reportan casos de perros y gatos, pero afectados por mamíferos silvestres. La mayor prevalencia de los casos de rabia se dan en ciclos que son silvestres terrestres, cuyos principales reservorios son los que ustedes pueden observar en esta imagen. Yo les coloqué acá un signo positivo, el número de esos signos positivos está, digamos, relacionado a la importancia epidemiológica de cada animal. En este caso, los mapaches, como pueden observar ustedes, se distribuyen en toda esta zona geográfica que está acá en verde en el mapa. Sería toda la costa este de Norteamérica, que agarra no solamente los Estados Unidos, sino también Canadá, de una importancia epidemiológica con varias especies de mapache. Por otro lado tenemos los zorrillos, zorrinos o mofetas, que se distribuyen también en la costa oeste y en todo el centro del país, que sería toda la parte que tenemos acá de amarillo y también la parte celeste, con una gran distribución. Por otro lado tenemos los zorros, que hay varias especies de zorros que se van a encontrar sobre todo en el límite entre Estados Unidos y México. También acá encontramos los coyotes, que yo no lo puse acá, en menor grado que los zorros, pero son los animales que van a mantener el ciclo en ese lugar. Por otro lado también tenemos acá, aprovechando el mapa, que sería la parte de Puerto Rico, tenemos como reservorio principal a la mangosta. En el caso de los murciélagos en Estados Unidos,
son los causantes reales de los casos humanos, sobre todo dos especies que son insectívoras, porque no tenemos casos murciélagos, mejor dicho, hematófagos, sino insectívoros. Son dos las especies principales, comúnmente denominadas murciélago canoso y murciélago tricolor. Por otro lado, también sabemos que en Estados Unidos la rabia es enzoótica, es decir, se mantiene entre los animales. Está presente en todos los estados, excepto en Hawái. Yendo a Canadá, las especies más comunes portadoras de rabia son mamíferos también silvestres y mayormente son los zorrillos, los zorros, que hay varias especies también, tenemos el zorro rojo, el zorro ártico y también los murciélagos. Sí podemos destacar que en Norteamérica se han observado transmisiones cruzadas entre especies, es decir, entre las variedades antigénicas, que era lo que estábamos viendo en las diapositivas anteriores, sobre el control que se debía hacer de las distintas variedades y las distintas especies. Por eso justamente estos países ya utilizan un control en la fauna silvestre que se realiza mediante vacunación con cebos orales, que acá todavía no se realiza, y están autorizados para dos especies nada más, que serían los mapaches y para los coyotes. Bien, ahora vamos a pasar a ver algunos datos epidemiológicos de rabia en América Latina y el Caribe. La rabia humana transmitida por caninos en América Latina y el Caribe se encuentra actualmente en vía de eliminación. Sin embargo, en América Latina actualmente enfrenta una problemática bastante compleja, ya que desde los años 90 se observa la emergencia de rabia humana de origen silvestre, transmitida principalmente por murciélagos. Y lamentablemente también la emergencia de rabia canina en zonas que habían sido declaradas libres oficialmente. En cuanto a la rabia urbana, se ha observado una disminución de casos de rabia en perros bastante importante si nosotros comparamos con la prevalencia que existe en África y en Asia. Pero actualmente está preocupando, como dije anteriormente, la reemergencia de casos y circulación viral en caninos, que incluso se reportaron entre el 2013 y 2016 44 casos. Recuerden que estamos hablando de casos humanos adquiridos por caninos, que sería una cifra bastante importante. El problema más importante se centraliza en Perú, ¿sí? Vamos a ver acá en Perú, que era una zona declarada oficialmente libre de rabia urbana, ¿sí? Con una activa circulación del virus en caninos, con casos que se detectaron hasta el 2017. Por lo tanto, la rabia canina en Perú es una emergencia sanitaria actualmente. Por otro lado, Bolivia y Haití tuvieron las más altas incidencias de rabia humana transmitida por perros en el periodo que va entre el 2010 al 2012. Pero luego también en el año 2015 en Haití se reportaron 38 casos y en Bolivia 29 casos de rabia canina, ¿sí? En humanos. Haití tiene una problemática acentuada con respecto a la economía, a los desastres naturales. Es una sociedad muy castigada y se estima que los casos triplican las cifras notificadas, por lo que realmente es un grave problema de salud pública. Por otro lado, Bolivia, que también tiene una situación económica desfavorable, se suma la alta población de perros callejeros y en lugares de una acentuada pobreza. Miren lo importante que son realmente las campañas de esterilización canina, de promoción de salud. Son actividades que, como ustedes vieron en las clases prácticas, por ahí no se les da la importancia que tiene realmente todas esas actividades y líneas de trabajo y lo que se lograría cuando se aplican de forma correcta, continua, en una población que realmente la necesite. Por otro lado, también en Paraguay se reportaron muchos casos de muerte por rabia humana causada por perros, sobre todo en el año 1990 y 2004, y menor grado en gatos con la variante 1 y la variante 2. Ahora, en lo que respecta a lo que es la rabia silvestre en América Latina, debido al movimiento de los quirópteros desde áreas que son naturales o nichos ecológicos hacia otros ambientes,
donde se encuentra el hombre, ya sea rural o urbano, se acentúa la rabia humana adquirida por murciélagos. Ojo que se confirmaron en América Latina y el Caribe más de 33 especies de murciélagos con circulación viral capaces de transmitir la rabia. Entonces, lo que quiero que quede claro es que no solo los hematófagos son los transmisores del virus rábico. Es importante concientizarnos de esta situación en toda América Latina. Los países con mayor circulación de virus rábico en diferentes especies de murciélagos son Brasil, México y Argentina. Por otro lado, las Guayanas, Surinam y Haití son países también que carecen de registros, pero sí tenemos como reservorio principal a la mangosta en Cuba. ¿Sí? Por otro lado, la rabia silvestre, pero por Desmodus rotundus, solo existe en América Latina y el Caribe. Ahora ustedes van a ver todas las características generales de esta especie y su distribución geográfica en el práctico. Sí se puede aseverar de esta especie que existe en aumento, ¿no es cierto? Y existen en aumento los casos de rabia transmitida por murciélago en el hombre y en los animales de producción, específicamente en el ganado bovino. Sobre todo, esto se da en Brasil y Perú, que son los países que más han notificado casos de rabia humana por Desmodus rotundus. Todo lo que hasta ahora estamos hablando se refiere a casos en el hombre. Ahora, si nosotros consideramos casuística de casos por Desmodus rotundus, pero en bovinos, también los principales países, como podemos ver acá, ¿sí?, son Brasil, Perú y le sigue Colombia. Esto no quiere decir que no hayan casos en otros países. Sabemos que Argentina tiene reporte de muchos casos de rabia desmodina. Aquí lo que se está presentando es la casuística de casos en el hombre y los países con mayor presentación. Y esto último que yo les puse acá es la mayor importancia de casos de rabia en bovinos, pero haciendo alusión al Desmodus rotundus. Bien, por otro lado, los casos de rabia adquiridos desde los gatos se dan por la variante de los murciélagos, ¿sí? Y en los últimos 17 años se han reportado 27 muertes asociadas principalmente a la variante 3, que sabemos que pertenece al Desmodus rotundus. El último caso mortal de rabia humana se confirmó en febrero del 2017 por una mordedura de gato en el país de Colombia. Por otro lado, en Brasil, entre el 2010 y 2018, se reportaron 36 casos de rabia humana que fueron transmitidas entre perros, murciélagos, gatos, y también se le suma en este país otra especie animal que son los primates. Bien, ahora yendo a nuestro país, la problemática de la rabia en Argentina está concentrada en la rabia transmitida por quirópteros, ya sea hematófagos, como es el Desmodus rotundus, y no hematófagos como la Ciurocinereus y también Tadarida brasiliensis principalmente. Pero sabemos que existen otras especies insectívoras que también son capaces de transmitir el virus rábico en Argentina. Como podrán observar, la distribución geográfica de estas especies es bastante amplia, ya sea del Desmodus rotundus, que es a partir de la zona centro hacia el norte, como también de Tadarida brasiliensis en gran parte de la Argentina y también la Ciurocinereus. Por otro lado, vamos a ver en esta imagen los ciclos aéreos de quirópteros en la provincia de Buenos Aires. Acá vamos a observar los focos de rabia de murciélagos durante el año 2018, que sería el primer mapa acá, con 132 casos. En el año 2019 con 89 casos y lo que va del 2020 con 45 casos. Pero acá sí llama la atención y tenemos una alerta sanitaria que fue la presentación de un caso de un gato doméstico, un felino que se presentó en el mes de junio de este año. Se detectó un caso de rabia en la ciudad de Balcarce y se declaró inmediatamente una alerta sanitaria. Lo que están buscando justamente es evitar el pasaje o el spillover de una variante del virus rábico aérea endémica en los murciélagos insectívoros bonaerenses
a otras especies que sean terrestres. Eran las amenazas y las posibilidades que estuvimos nosotros justamente viendo en las diapositivas anteriores. Como podrán ver, no estamos exentos a que se produzcan casos de rabia en animales domésticos como el perro o en este caso el gato, pero que podrían haber fácilmente contactado con murciélagos y haber adquirido de esta manera el virus. Por otro lado, lo que podemos ver hacia mano derecha serían los casos de rabia animal en murciélagos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada. Vamos a dar los datos del 2018 y 2019 en los diferentes lugares registrados en Argentina, en las distintas zonas. En cuanto a la zona centro, tenemos en el 2018 118 casos confirmados, ¿sí? Y en el 2019 95 casos confirmados. En la zona Cuyo solamente un caso en el 2019, en la zona NEA ningún caso, en la zona NOA tuvimos en el 2018 14 casos, en la zona NOA 2018, un caso confirmado, y en el año 2019 2 casos. Y luego tuvimos en la zona sur son los 14 casos, y en el 2018 y en el 2019 13 casos. Lo que sí nos puede llamar la atención de todos estos resultados, y podríamos pensar también que estos resultados se deben a una buena vigilancia activa de circulación viral en los murciélagos, ya sea en esta zona sur como también en la zona centro, ¿sí? Que quizás está ligada a la mayor posibilidad de diagnóstico por laboratorio. Tendríamos que ver si aquí no realizáramos un control más exhaustivo, podríamos también detectar más circulación viral. Bien, ahora, en cuanto a lo que se refiere a rabia canina, ¿sí? En Argentina, en 1960 la situación epidemiológica fue muy compleja, al igual que en la década del 76, con más de 5.573 casos de rabia canina distribuidos en todo el territorio, especialmente en el norte argentino. Luego, con los controles masivos, que fueron por vacunación y por campañas, que estas campañas lamentablemente se sacrificaban todos los perros callejeros. Era muy frecuente ver en esa época los móviles que recogían a cualquier perro que se encontrara en la calle y luego era sacrificado. Si bien ahora podríamos pensar por un lado lo terrible que fue esa situación, por otro lado fueron medidas extremas que se tomaron porque la rabia comenzaba a expandirse e incrementarse, y realmente se comenzó a controlar de esa manera todos los focos principales de expansión en Argentina. A partir de ahí hubo una reducción importante hasta el año 2003, acá donde ven ustedes esta barra, que se presentó un importante brote en la provincia de Jujuy, que se fue controlando también y volvió a aparecer en el año 2008, incluso con un caso en este año humano en esa misma provincia, en la provincia de Jujuy. Nuevamente se intensificaron todas las campañas para poder lograr disminuir los casos hasta actualmente desaparecer. Sin embargo, también hubo una alerta epidemiológica en el 2018, donde se presentaron 2 casos en Salta, al límite, acá en Salta, al límite con Bolivia, Salvador Massa, Yacuiba, en toda esta zona geográfica, y fueron 2 casos de la variante 1, es decir, la variante canina, que es un gran problema epidemiológico, y el problema es, como ustedes podrán observar, es fronterizo. Y Bolivia no tiene aún controlado el ciclo de la rabia canina, por lo que es muy probable el contacto de las especies entre los diferentes países en esta zona limítrofe. Bien, en cuanto a la rabia de ciclo terrestre y urbano, donde tenemos perros, gatos y hurones domésticos que fueron incorporados también, tenemos que en la zona centro tuvimos como casos confirmados en el año 2018 solamente un caso. Luego tenemos en Cuyo y NEA no se presentaron ningún caso. En el NOA sí se presentaron 6 casos en el año 2018, acá 6 casos, y luego en la zona sur no tuvimos ningún caso. Esto con respecto entonces a la rabia animal, gatos, perros y los hurones. Bien, acá los casos de rabia animal en Argentina.
a manera de resumen, simplemente para una percepción general de casos de rabia animal en Argentina, tenemos en primer lugar siempre a los murciélagos, luego tenemos a los bovinos, luego a los caninos y por último vamos a tener a los gatos, equinos, zorros y cuatí, en ese orden. Obviamente tenemos que tener en cuenta las fluctuaciones anuales de presentación, pero las proporciones mayoritarias siempre están representadas primero por los murciélagos y luego por los bovinos. Bien, vamos a pasar ahora a lo que sería la vigilancia, prevención y control de la rabia. Vigilancia. La vigilancia epidemiológica permite alertar en forma temprana sobre diferentes aspectos. El riesgo de transmisión en un lugar y tiempo determinado. Detectar la ocurrencia de los casos, que obviamente lo vamos a hacer a través del diagnóstico tanto en el humano o animal. Registrar la tendencia a través del tiempo en diferentes áreas geográficas y monitorear las variantes de los virus circulantes. Todos estos serían los aspectos que se van a vigilar. Por otro lado, se han establecido criterios de riesgo para la rabia en una determinada zona teniendo en cuenta dos aspectos: la vulnerabilidad y la receptividad. Si yo hablo de vulnerabilidad, es la posibilidad de introducir un caso en un área. Y si yo estoy hablando de receptividad, es la probabilidad de que una enfermedad genere nuevos casos luego de su introducción en esa región. Entonces, en base a estos conceptos, se va a tener que saber detectar las áreas. Si es una área de baja vulnerabilidad, cuando no hay rabia en los municipios vecinos, no hubo rabia importada y tampoco hay rabia silvestre. Entonces tenemos un área de baja vulnerabilidad. Si hablamos de un área ya vulnerable, existen caninos que están sin control, especialmente en las zonas que son urbanas y periurbanas, también con posibilidad de tránsito desde y hacia países afectados con rabia y que pueden traer consigo animales de compañía que pueden estar incubando el virus rábico. Un ejemplo sería justamente la zona fronteriza de Jujuy y Salta con Bolivia, ¿sí? Y luego tenemos el área receptiva, donde ya tenemos un animal rabioso que circula en un área que es vulnerable. ¿Se entiende? Quiere decir, vulnerable tiene todas las posibilidades, pero receptivo ya tiene el caso positivo circulando. Por otro lado, también vamos a recordar que la rabia es un evento de notificación obligatoria por ley. En este caso, la notificación es, por un lado, por un animal rabioso, un accidente por animal, y en otro caso, por el accidente en el humano. En el caso de los animales tenemos distintas situaciones que ustedes ya las habrán visto en otras asignaturas, que tiene que ver con la identificación de un caso sospechoso, obviamente en el animal, un caso confirmado o casos descartados. Estas diferentes situaciones van a estar dadas de la mano, digamos, de aspectos como la especie, va a depender de la especie del animal, si tiene síntomas, si no tiene síntomas, si el animal está vivo o muerto, del tipo de mordida del animal silvestre, si está muerto en la vía pública. O sea, son varios los aspectos que se van a tener en cuenta para identificar si es caso sospechoso, confirmado o descartado. Ahora, por otro lado, en el caso del hombre también hacemos una clasificación. Cuando el accidente es potencialmente rábico, se da por cualquier tipo de herida, ya sea por mordedura, rasguño de un animal que tenga rabia confirmada o animales con sintomatología compatible. Y también, por otro lado, por animales que sean silvestres, o sea que entrarían los murciélagos, monos, zorros, cuatí, o también por perros, gatos y hurones que son domésticos, pero imposible de observarlos o que no estaban vacunados. Todas estas son las situaciones que se pueden presentar y que tendríamos que clasificarlas como potencialmente rábicas. El otro caso sería un caso sospechoso de rabia humana. Son personas con sintomatología compatible con rabia, con antecedente, pero ignoran de la exposición al virus rábico. Es decir, que la persona no sabe si se expuso o no se expuso. En el tercer caso tenemos un caso probable de rabia humana, que es un caso sospechoso, es decir, igual al anterior, pero acá sí conoce
o es consciente de que tuvo un antecedente de exposición al virus rábico. Después tenemos el caso confirmado de rabia humana, que sería un caso sospechoso o probable en que se demostró el virus rábico a través del estudio por laboratorio. Y luego tenemos obviamente el caso descartado de rabia humana, donde se descarta la situación de rabia en esa persona. Bien, ahora siguiendo con lo que sería la notificación, el registro de los casos de rabia se efectúa a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación. Argentina se encuentra incorporada al Sistema de Información Regional para la Vigilancia Epidemiológica de la Rabia en las Américas. Y como dijimos que es de denuncia obligatoria, vamos a considerar para realizar esa denuncia a las especies animales. Es decir, los registros de la información se van a realizar acá de la siguiente manera. Los casos de rabia en perros, gatos, animales silvestres y murciélagos que no sean hematófagos se realizarán en el Departamento de Biológicos y Producción del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, en todas las provincias, obviamente a través de sus centros de zoonosis. Cuando los casos de rabia se presentan en murciélagos hematófagos y en animales de interés económico, como son los de producción, el registro sería por parte de SENASA. Y en el caso de rabia humana, el registro sería a partir del Ministerio de Salud de la Nación. Bien, ahora pasando a las medidas de prevención, vamos a tener que estas van a ser aplicadas a la rabia animal y también a la rabia humana. ¿Qué es lo que vamos a aplicar para la prevención de rabia animal? Por un lado, la vacunación se va a realizar a los animales domésticos y a los animales de producción. Sabemos que en los animales domésticos la vacunación antirrábica es obligatoria y en el caso de los animales de producción no es obligatoria. ¿Cuándo se va a vacunar? En casos confirmados de rabia apareciente. También se puede llegar a vacunar en áreas endémicas, en establecimientos de engorde a corral al ingreso, en las cabañas y aras, en animales que se envían a exposición o remate y también en los equinos de deporte. Con respecto a los animales silvestres, yo ya les dije en una diapositiva anterior que hay países, y nombramos a Estados Unidos, donde existen vacunas para animales silvestres que están autorizadas a manera de cebos. Acá en Argentina no hay normativa sobre los animales silvestres, pero sí se pueden llegar a vacunar en los zoológicos, en los institutos de investigación, en las reservas, pero obviamente con un criterio profesional del veterinario. Por otro lado, siguiendo con las medidas de prevención de rabia animal, se va a tener en cuenta el control poblacional, la educación para la salud y también la legislación para la importación de los animales. Pasando a las medidas de prevención de rabia humana, vamos a tener en cuenta la prevención animal. Lógicamente, si hacemos un control de rabia animal, ya estamos controlando indirectamente la probable rabia en humanos. Y por otro lado, también la medida va a ser una vacunación preexposición a grupos que sean de alto riesgo. Dentro de ellos tenemos los laboratoristas, los investigadores, los trabajadores de campaña antirrábica, los veterinarios y auxiliares de los veterinarios, los cuidadores de los animales en los zoológicos, en las reservas y también los viajeros que llegan a lugares que son endémicos a rabia. Bien, acá en cuanto al esquema de vacunación en el hombre, no vamos a hablar específicamente del esquema, pero sí tienen que saber que existen varios esquemas de preexposición en el hombre y que se van a aplicar según el criterio del médico o también dependiendo del tipo de vacuna. Y por supuesto también que existe un esquema post-exposición dependiendo si estuvieron o no estuvieron inmunizados. Y por otro lado, tener en cuenta que las vacunas que se están utilizando actualmente son virus inactivados sobre cultivos celulares. Bien, entonces ahora vamos a pasar a las medidas de control con los procedimientos a seguir. Lo primero que se va a realizar es la información al centro de zoonosis del accidente con probabilidad de rabia. Y acá vamos a tener un grupo de animales que van a estar disponibles y otros animales que no van a estar disponibles.
dentro de este primer grupo podemos tener animales domésticos con vacunación y animales domésticos sin vacunación. Ambos van a ir a observación obligatoria, tengan o no tengan dueño, ¿sí? Entonces, a partir de acá vamos a dividirlo en aquellos que tengan síntomas, o sea, sin síntomas, y los que tengan síntomas. Sin síntomas, directamente luego de la observación se descarta. Esa observación sabemos que son entre 10 a 14 días. Y aquellos que sí tengan síntomas directamente pasan a ser sospechosos. Por otro lado, tenemos animales que son domésticos con síntomas, domésticos que están muertos directamente y animales silvestres. Todos estos animales pasan directamente a ser sospechosos. Por otro lado, vamos a tener animales que no están disponibles, es decir, fugados o muertos sin recuperación del cadáver. Por eso es que no están disponibles, ya sean domésticos o silvestres. Todas estas situaciones van a pasar directamente a ser sospechosos. Por lo tanto, si va a ser directamente sospechoso, se va a empezar a hacer un control de foco suponiendo ya que son animales con rabia. Todos aquellos que cayeron acá, en este centro, que son sospechosos, van a pasar entonces por la prueba de laboratorio. Si son negativos, se van a descartar y obviamente si son positivos, van a pasar a ser casos confirmados. En este momento, cuando se producen los casos, se comienza a hacer el control de foco en aquellos que estaban vacunados o sin vacunación, pero fueron positivos, y sabemos que los que estaban sin recuperación de cadáver, ya se comenzó a hacer el control de foco. Ese control de foco se va a hacer entonces sobre casos y contactos. Ustedes saben que el control se hace diferente de acuerdo a la especie animal. Si son murciélagos, ese control de foco se va a hacer a 200 metros a la redonda de la exposición. Si es gato y perro domiciliario, se hace un control de foco de 500 metros a la redonda. Si son perros no domiciliarios, 100 metros, pero a cada lado de todo el trayecto que supuestamente hace o hizo el animal. Si es gato no domiciliario, se hace 500 metros a la redonda del lugar de exposición. Como podrán observar, hay que saber identificar también las especies animales para poder instaurar el tipo de control de foco. Bien, entonces, ahora, ¿qué hacemos con los animales contactos de caso índice positivo a rabia? Si ese caso índice es doméstico y tiene vacunación, se realiza un refuerzo de la vacuna y se observa por 45 días. Si ese caso índice doméstico tiene vacunación pero está vencida, se aconseja la eutanasia, pero se puede dar la posibilidad de la determinación de los anticuerpos y luego sumarle los 45 días de observación. Es decir, que puede pasar de esta categoría de vacunación vencida y si dan bien los anticuerpos, pasar a la categoría como si fuera con vacunación con la observación de los 45 días. Si ese caso índice doméstico no fue vacunado, también se aconseja la eutanasia, aunque se puede llegar a vacunar y hacer un confinamiento de 4 meses en los perros y 6 meses en los gatos. Cuando ese caso índice silvestre, directamente se considera animal positivo. Esto tiene que quedar súper claro. No hay otra alternativa de considerar animal positivo cuando es silvestre. ¿Por qué? Porque ustedes saben que no sabemos cuál es el periodo de incubación. Es decir, que ni siquiera podríamos hacer una observación porque no sabemos cuánto tiempo tendríamos que hacer esa observación para estar seguro de que sean negativos. Y si ese caso índice son animales de importancia económica, nosotros sabemos que como no transmiten rabia en forma activa, como son los bovinos, si lo pueden hacer en forma pasiva, se va a establecer la situación caso por caso. Bien, y por último les voy a remarcar los puntos más importantes que van a tener en cuenta en este teórico. Primero, me interesa que reconozcan la importancia de las variantes antigénicas. Van a identificar los ciclos de transmisión en función a los reservorios y áreas geográficas, identificar qué es y cuál es la importancia del efecto spillover, reconocer las diferentes situaciones epidemiológicas de la rabia en América y especialmente en Argentina, reconocer las actividades de vigilancia y de control, identificar los diferentes procedimientos a seguir según la presentación de situaciones de casos y
también identificar los diferentes organismos de denuncia según individuos afectados. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo teórico.